Vamos a iniciar el ciclo de videoconferencias Ciberdem MSD. Hoy contamos con la presencia del doctor Héctor Escobar para hablarnos, que nos va a hablar de los aspectos metabólicos del síndrome del ovario poliquístico. Para mí es un placer contar con la experiencia del doctor Héctor, que aparte de ser un magnífico profesional y un reconocido investigador en el ámbito del ovario poliquístico, tanto a nivel nacional como internacional, pues es un gran amigo. Y presentar a un amigo siempre es difícil, porque te puedes dejar cosas que das por obvias y que pues, a veces no lo son. Es jefe de servicio del hospital, jefe de servicio de endocrinología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, y es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá y es investigador principal, por supuesto, de un grupo de Ciberdem. Durante la presentación vais a poder hacer preguntas que luego al final de la misma le trasladaré al doctor Escobar para que él pues, las vaya respondiendo. Sin más, podemos empezar cuando quieras, Héctor. Muchas gracias, Joan. Es un placer compartido el tenerte moderando esta sesión, que va a tratar de un síndrome, que no enfermedad, que en algunos aspectos es muy conocido, pero en otros no tanto. Y hoy en concreto el tema a tratar es el de los aspectos metabólicos del síndrome de ovario poliquístico. Como ya comento, es una enfermedad muy prevalente, un trastorno muy prevalente, pero realmente quizás sea uno de los más desconocidos en los que hoy en día podemos tratar en la consulta. El síndrome ovario poliquístico hoy en día se entiende como una enfermedad, un trastorno complejo de etiología multifactorial en el cual lo que domina es un defecto que consiste en el exceso de andrógenos en la mujer. Y este exceso de andrógenos o hiperandrogenismo da lugar a una serie de manifestaciones, como pueden ser síntomas y signos clínicos, incluyendo el acné, la alopecia o sobre todo el hirsutismo, y por su efecto sobre el ovario da lugar a la falta de ovulación y a la disfunción menstrual resultante de esa falta de ovulación y a la morfología poliquística de los ovarios. Y hoy lo que me interesa más es transmitirle el mensaje de que el propio exceso androgénico del ovario poliquístico puede ser también una de las causas de la frecuente asociación del síndrome con la resistencia a la insulina y las alteraciones metabólicas. ¿Por qué creemos algunos que el exceso androgénico es el factor fundamental en el síndrome ovario poliquístico? Pues sencillamente porque es lo único que está demostrado a nivel molecular. En células de la teca ovárica extraídas de mujeres con síndrome de ovario poliquístico y comparadas con las de mujeres que no lo tenían, se puede ver que tras varios pasos en cultivo primario, y por tanto habiéndolas quitado de en medio del ambiente hormonal de estas mujeres, estas células siguen produciendo una serie de precursores esteroideos y hormonas como la testosterona, como pueden ver en los paneles de la izquierda, y esto ocurre sencillamente porque hay una sobreexpresión de todas las enzimas involucradas en la síntesis de andrógenos. Y aquí, insisto, están fuera del ambiente normal de estas mujeres, es decir, es un evento primario. Pero también sabemos que el exceso de insulina resultante de la resistencia a la insulina o incluso por otros motivos facilita la secreción de andrógenos, y esto ocurre tanto en el ovario en respuesta a LH, porque la insulina es una cogonadotrofina, como en la suprarrenal en respuesta a LH, en respuesta a CTH, discúlpenme. Y además, la propia secreción de LH se puede influir por el exceso de insulina y mediadores inflamatorios derivados de la grasa corporal, haciendo que los pulsos sean más frecuentes, aunque de menos intensidad. Y por eso no es de extrañar que en cualquier trastorno en el que haya hiperinsulinemia de cualquier origen, sea más frecuente el síndrome poliquístico. Y los clásicos son la obesidad, la diabetes tipo 2, pero también la tipo 1, y en este caso el exceso de insulina es iatrogénico, es por la insulina que se administra a estas mujeres. Ha sido descrito en los síndromes de insulinoresistencia grave, tanto en los A como en los B, en casos aislados de comunicación portosistémica o de insulinoma, y en estos dos últimos casos, al resolver estos problemas, desaparece el hiperinsulinismo y en muchos de estos casos se resuelve el cuadro de síndrome de ovario poliquístico. Por eso, según algunos autores, las alteraciones metabólicas del síndrome poliquístico pueden resultar de un origen común basado en la resistencia a la insulina, pero algunos pensamos que estos trastornos pueden ser el resultado de la exposición crónica al exceso de andrógenos. ¿Cómo es esto? Pues miren, porque el síndrome ovario poliquístico no es una enfermedad propiamente dicha, sino un síndrome, y como síndrome es muy heterogéneo. Y podemos tener un amplio espectro de anomalías. En un extremo podemos encontrar mujeres
en los cuales domina un defecto primario que lleva al exceso de andrógenos y sin necesidad de ningún otro factor contribuyente desarrollan el cuadro de síndrome ovario poliquístico al completo. En el otro extremo tendríamos mujeres en las cuales hay un pequeño defecto en la secreción de andrógenos que solo al verse amplificado por otra patología, como puede ser una obesidad importante, una adiposidad abdominal y la resistencia a la insulina, aparece el cuadro de síndrome ovario poliquístico. Quiero insistirle en que todas las pacientes el defecto primario en la secreción de andrógenos debe existir, puesto que sin este defecto no hay síndrome ovario poliquístico. Y esto lo demuestran datos como estos nuestros del año 2005, en el cual en mujeres enviadas a cirugía bariátrica por presentar una obesidad mórbida, teníamos un grupo amplio de pacientes con exceso androgénico, ya sea síndrome ovario poliquístico en la segunda columna, o hiperandrogenismo sin disfunción menstrual en la segunda, pero también había un grupo numeroso de mujeres en los cuales, a pesar de tener una obesidad masiva y una insulinoresistencia grave, no desarrollaban ningún trastorno de exceso androgénico. Esto es lo que podría indicar que en estas mujeres, al no haber un exceso primario en la secreción de andrógenos, no se desarrolla el síndrome de ovario poliquístico. Por eso, me gustaría dejarles claro que, al menos en mi opinión, el síndrome ovario poliquístico es muy heterogéneo. Hay pacientes, como la de arriba, en los cuales el desarrollo del síndrome no depende de la resistencia a la insulina, mientras que en otras, como la de abajo, la resistencia a la insulina es el factor desencadenante fundamental del síndrome, hasta el extremo de que perdiendo peso el síndrome puede desaparecer. De nuevo son datos de un trabajo 2005 de mi grupo, en el cual pueden ver pacientes antes y después de ser sometidas a cirugía bariátrica y haber perdido aproximadamente de media unos 40 kilogramos de peso. Y vemos como todas las manifestaciones del síndrome ovario poliquístico, desde el hiperandrogenismo, el exceso de testosterona, mejoran hasta el punto de normalizarse en estas pacientes y que esto ocurre en paralelo a la desaparición de la resistencia a la insulina. Por este motivo, podemos decir que la sensibilización insulínica, el mejorar la resistencia a la insulina, mejora el síndrome ovario poliquístico. Y esto va a ser fundamental en mujeres en las cuales este es el factor desencadenante, pero también puede ser útil incluso en mujeres que tienen un defecto más grave de andrógenos y la participación es menor. Al fin y al cabo, podemos mejorar alguno de los contribuyentes al síndrome, como es la resistencia a la insulina, y el cuadro globalmente puede mejorar. ¿Por qué ocurre el síndrome ovario poliquístico? Bien, existe una posibilidad, que es que este exceso de andrógenos no se inicie en la etapa peripuberal, como es ampliamente conocido, dado que es el momento en el que suele desarrollarse la enfermedad, sino que ocurra incluso en etapas primigenias del desarrollo, como puede ser la etapa prepuberal. En este sentido, hay modelos animales, en mamíferos, incluida la rata, la oveja, y algunos primates, en los cuales se ha demostrado que la exposición prenatal a un exceso de andrógenos, hasta alcanzar concentraciones parecidas a la de los animales machos, a la de los fetos machos, induce la aparición de adiposidad central, resistencia a la insulina, y una vez que esto ocurre, estos animales están predispuestos al desarrollo tanto de síndrome ovario poliquístico como de patología metabólica cuando llegan a la edad adulta. De ser esto cierto, las niñas nacidas de madres con ovario poliquístico deberían presentar concentraciones de testosterona más elevadas que las niñas nacidas de madres sin ovario poliquístico, y este es el caso al menos cuando se estudia la vena umbilical en series en humanos. Pueden ver abajo en la figura cómo las concentraciones de testosterona en niñas con síndrome ovario poliquístico son mucho más altas que en niñas sin ellas y parecidas al de los niños al nacimiento. Esta hipótesis, que parece sugerente, debe ser tomada todavía como cuestionable, puesto que estos estudios están hechos fundamentalmente en sangre de cordón de la vena umbilical y en sangre mixta, cuando realmente lo que viene de la circulación fetal es exclusivamente la arteria, con lo cual todavía están pendientes de demostrar, pero al menos es plausible. Otras evidencias que tenemos acerca del papel de los andrógenos como inductores de disfunción metabólica viene del tratamiento transgénero en transexuales de mujer a varón, y pueden ver cómo en paralelo a la administración de testosterona aumenta la cantidad de grasa visceral de estos individuos y disminuye la de la grasa subcutánea, que en principio es más favorable desde el punto de vista metabólico.
En nuestra experiencia, las mujeres con síndrome ovario poliquístico ocupan un puesto intermedio entre las mujeres sin exceso androgénico y los varones en cuanto a la cantidad global de grasa y en cuanto a la cantidad de grasa visceral. Estos son estudios nuestros del año 2013 en el cual se realizaron una serie de mediciones ecográficas del grosor de diversos depósitos grasos, sobre todo abdominales, y pueden ver cómo, tanto en ausencia como en presencia de obesidad, las mujeres con ovario poliquístico presentan en general depósitos de tejido graso visceral más grandes que las mujeres sin síndrome ovario poliquístico, intermedias con lo que presentan los varones, sugiriendo de nuevo que el exceso androgénico ha podido jugar algún papel en esta mayor deposición de grasa en el territorio abdominal visceral. De nuevo, esto es cantidad de grasa, pero también tenemos cierta evidencia de que la función del tejido adiposo de estas pacientes es disfuncional y que los andrógenos pueden tener algo que ver en ello. Aquí pueden ver ustedes como la expresión de algunos genes relacionados con disfunción metabólica, como el de la quemerina en los paneles de arriba o el de la lipocalina en el segundo, en pacientes tejido adiposo visceral en negro, tejido adiposo subcutáneo en blanco, en presencia o ausencia de obesidad, vemos que el perfil de las mujeres con síndrome ovario poliquístico se parece más al de los varones, discúlpenme que esto se ha ido, y es opuesto al de las mujeres. Siguiendo en este tipo de estudios, pueden ver ustedes aquí como en estudios proteómicos no seleccionados, vemos como la cantidad de diversas proteínas siguen el mismo perfil. Las mujeres con ovario poliquístico presentan un perfil parecido al de los varones y es opuesto al que aparece en mujeres sin síndrome de ovario poliquístico. Es justo el contrario. Y estos datos son todavía más sugerentes. Esto es una serie de mujeres con síndrome de ovario poliquístico grave que habían fracasado a la inducción clásica de la ovulación con clomifeno y con gonadotrofinas, a las cuales se realizó una electrocauterización ovárica por laparoscopia, que lo único que hace es disminuir la cantidad de folículos ováricos y por tanto la cantidad de andrógenos. Y pueden ver cómo antes de la electrocauterización las mujeres con síndrome poliquístico tienen claramente resistencia a la insulina y cómo después de la electrocauterización ovárica y por tanto reducir las concentraciones de andrógenos, esta sensibilidad a la insulina mejora marcadamente, hasta alcanzar cifras parecidas a las de mujeres controles. Por lo tanto, nuestra hipótesis de trabajo en cuanto al síndrome ovario poliquístico y su relación con la obesidad se puede resumir en esta diapositiva. En la opinión de algunas personas, incluyéndome yo, lo fundamental en el ovario poliquístico es el exceso de andrógenos, posiblemente de origen mixto suprarrenal y ovárico, aunque lo que está demostrado es el ovario, y este exceso de andrógenos es posible o probable que induzca un acúmulo de la grasa en el territorio visceral abdominal, que es manifiestamente disfuncional cuando se compara con el territorio subcutáneo, y esta disfunción de la grasa abdominal, que además aumenta en sobremanera, bien indirectamente a través de la inducción de resistencia a la insulina e hiperinsulinemia, o bien directamente por la secreción de adipoquinas y otros marcadores inflamatorios, cierra un círculo vicioso de exceso androgénico, adiposidad abdominal, disfunción metabólica y más exceso androgénico. Y este círculo vicioso podría acompañar a estas mujeres afectadas desde etapas muy tempranas de su desarrollo, incluso desde el desarrollo fetal. Es decir, estas mujeres podrían estar predispuestas a este tipo de problemas desde la pubertad o incluso antes. De forma interesante, en cualquiera de estas etapas del círculo vicioso, el resultado final es un aumento del riesgo cardiovascular. Y aquí entraremos en la segunda parte de la charla, que es la relación con la disfunción metabólica como forma de riesgo cardiovascular en el síndrome ovario poliquístico. ¿Cuáles son los factores de riesgo cardiovascular asociados con el síndrome de ovario poliquístico? Pues está demostrado una asociación con la intolerancia de carbonato a la diabetes, con dislipidemia, con el síndrome metabólico y todos sus componentes, y también con la depresión, la ansiedad y una disminución en la calidad de vida relacionada con la salud. Intolerancia a hidrocarbonato y diabetes, sabemos desde hace años, en concreto desde el año 1999, que la prevalencia es mayor que en la población en general, que está muy amplificada por la obesidad y relacionada con una historia familiar de diabetes. La gráfica de la izquierda son trabajos de Rick Legro publicados en Diabetes Care en 1999 y podemos ver cómo la frecuencia, tanto de diabetes tipo 2 en la gráfica de la derecha, como de intolerancia a hidrocarbonato en una sobrecarga de glucosa, está elevada en mujeres con síndrome ovario poliquístico. En la derecha es una serie parecida de David Ehrman, publicada el mismo año, y podemos ver que en este caso lo que marcaba más la diferencia era la historia familiar de diabetes mellitus tipo 2. Es decir, estas mujeres
tienen más resistencia a la insulina probablemente que en la población general, pero como siempre la diabetes tipo 2 aparece sobre todo cuando hay antecedentes familiares. ¿Qué pasa con la dislipidemia? Bien, está descrito en asociación con el ovario poliquístico un aumento del colesterol total, aumento de LDL y triglicéridos y al menos en el medio mediterráneo lo que predomina como alteración lipídica en estas mujeres es la disminución de HDL. En nuestra serie y en otras esto ocurre en asociación con la obesidad, que es el factor fundamental, como demuestra de nuevo esta serie de Rick Legros, son las mismas mujeres estudiadas desde el punto de vista lipídico, en esta ocasión en lugar de la diabetes. Síndrome metabólico. En este caso, al menos en España, la asociación se debe a la obesidad. Estos son datos nuestros del año 2006, en la tesis doctoral de Francisco Álvarez Blasco, en el cual lo que hicimos fue ver la prevalencia del síndrome ovario poliquístico en mujeres que consultaban en nuestro servicio por exceso de peso, llegando o no a la obesidad, y vimos que la frecuencia de ovario poliquístico estaba aumentada marcadamente con respecto a la población general, hasta un 28% de estas mujeres lo tenían, pero de nuevo era la obesidad la responsable del síndrome metabólico, dado que como grupo las mujeres con síndrome poliquístico tenían la misma frecuencia de síndrome metabólico y de sus componentes comparado con la población sin síndrome ovario poliquístico. En cuanto a la adiposidad abdominal, sabemos que incluso en mujeres delgadas la cantidad de grasa abdominal en el ovario poliquístico está aumentada. También sabemos que la inflamación crónica se asocia no solo a la diabetes, a la obesidad abdominal, sino también al síndrome ovario poliquístico. Este es un metaanálisis nuestro del año 2011, en el cual estudiamos las concentraciones de proteína C reactiva de alta sensibilidad y hicimos un metaanálisis simultáneamente con todo lo que había publicado hasta la fecha. Como pueden ver, hay un aumento de un 96% con respecto a los controles, claramente significativo, en este marcador de actividad inflamatoria, probablemente derivada de la adiposidad abdominal de estas mujeres. Cuanto a la hipertensión, la relación es menos firme. En este caso, la asociación está claramente influida por la obesidad. En general, solo las mujeres obesas con síndrome poliquístico desarrollan hipertensión, y la anomalía más específica que podemos observar en el síndrome poliquístico es la pérdida del patrón descendedor nocturno en la presión arterial, la pérdida del perfil Dipper, que se ha confirmado tanto en adultas, en este caso en nuestra serie, como en adolescentes con síndrome de ovario poliquístico, en una serie de Pittsburgh de Aslanian, de la doctora Aslanian. También está asociada con el síndrome poliquístico la hiperferritinemia. La hiperferritinemia es un marcador de resistencia a la insulina y es un marcador de disfunción de la tolerancia hidrocarbonada, al menos en diabetes y en el síndrome poliquístico, sobre todo en asociación con la obesidad. Vemos cómo las mujeres con ovario poliquístico tienen aumentada la ferritina, y es en ese grupo de población en la que es más frecuente ya la intolerancia hidrocarbonada y la diabetes. Con respecto a la calidad de vida relacionada con la salud, al menos en nuestro país, lo que afecta sobre todo es la obesidad, es lo que más afecta a la calidad de estas mujeres, en algunas escalas como el dolor y sobre todo en el rol emocional. Esta es una escala de SF36 evaluada en nuestra serie de mujeres con obesidad con o sin síndrome ovario poliquístico. ¿Qué pasa ya con la lesión cardiovascular precoz? Pues está demostrado desde hace muchos años que en el ovario poliquístico la calcificación de las arterias coronarias es más prevalente que en las mujeres control, y en cuanto a marcadores de lesión arterial subclínica, como puede ser el grosor de la íntima media carotídea, tanto en series en Italia como en nuestro país vemos que independientemente de la obesidad, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen más gruesas la íntima media carotídea, sugiriendo la presencia de arteriosclerosis subclínica desde edades bastante tempranas. Tengan en cuenta que estas mujeres en general están en el rango de edad entre los 20 y los 40 años. ¿Quiénes son las pacientes que están en riesgo coronario o en riesgo de enfermedad cardiovascular? Bien, pues deben saber que no todas las mujeres con síndrome ovario poliquístico tienen riesgo cardiovascular. No es infrecuente atender en la consulta a mujeres jóvenes cuya mayor preocupación es el riesgo que tienen de enfermedad metabólica y cardiovascular por haber sido diagnosticadas correcta o incorrectamente de síndrome ovario poliquístico. Y la verdad es que no todas ellas están en este riesgo. ¿Qué dicen las sociedades científicas al respecto? La Androgen Excess Society nos cuenta que el riesgo está aumentado si las mujeres son obesas, sobre todo si tienen una obesidad abdominal, si fuman, obviamente, si tienen otras complicaciones como la hipertensión o la dislipidemia, si ya tienen enfermedad cardiovascular subclínica, si su tolerancia hidrocarbonada es anormal o si tienen una carga genética importante para enfermedad cardiovascular.
y están en muy alto riesgo si tienen síndrome metabólico, cumplen criterios, si tienen diabetes tipo 2 o si ya tienen enfermedad vascular o renal manifiesta. ¿Qué se recomienda hacer? Bien, una cosa es saber qué ocurre y otra hacer algo. Pues lo que recomienda hacer la Androgen Access Society es estar atentos, medir el índice de masa corporal y el perímetro de cintura en todas las mujeres, hacer un perfil lipídico al principio del estudio y repetirlo cada 2 años en estas mujeres. Si las mujeres tienen obesidad o en personas mayores de 40 años, o si hay antecedentes de diabetes gestacional o una historia familiar importante de diabetes, no limitarse a hacer una medición basal de la glucemia de ayunas, sino hacer una curva de glucosa de 2 horas, ya que es característico en estas mujeres que la glucemia basal sea normal, pero las anomalías aparezcan en la curva, y repetir esta prueba cada 2 años en presencia de estos factores de riesgo. Hay que tener en cuenta que la medición de la glucemia basal es menos sensible y que la hemoglobina glicosilada en estos casos no sirve absolutamente para nada. Además, sugieren esta sociedad hacer una valoración de la calidad de vida y de la presencia de ansiedad o trastorno depresivo en estas pacientes. Y esto no son solo nuestros datos, sino que en un metaanálisis reciente se demuestra cómo el síndrome ovario poliquístico se resuelve en el 96% de los casos de las mujeres con obesidad mórbida que lo tenían antes de operarse, el hirsutismo mejora en el 53%, y la disfunción menstrual desaparece en casi todas estas mujeres. Es decir, es una magnífica opción no solo para otros problemas metabólicos, sino para el propio síndrome ovario poliquístico, la cirugía bariátrica y la pérdida importante de peso que consigue con esta medida. En mi experiencia también se pueden usar anticonceptivos orales. Es relativamente frecuente la preocupación sobre la posibilidad de que el metabolismo ya de per se alterado de estas mujeres empeore todavía más con el uso de anticonceptivos orales. Y esta preocupación, que a priori puede parecer razonable, puesto que eso es lo que ocurre en la población general, no se sustenta en datos científicos, sino más en una aplicación incorrecta de datos obtenidos en la población general a una población muy particular que responde a los anticonceptivos de forma especialmente beneficiosa al bajar sus concentraciones de andrógenos. ¿Por qué no es erróneo usar anticonceptivos orales en mujeres con síndrome poliquístico, incluso si son obesas? Pues porque en general los anticonceptivos modernos tienen un perfil lipídico muy seguro, tienen un efecto neutro sobre la resistencia a la insulina y la tolerancia hidrocarbonada, su efecto sobre marcadores inflamatorios es como poco neutro, puede ser incluso beneficioso en algunos marcadores de lesión subclínica arteriosclerótica como el grosor intumomedial carotídeo, y en el contra sí que hay que tener en cuenta la posibilidad de un empeoramiento de la presión arterial con estos fármacos, que como verán a continuación es solventable. Por tanto, en conclusión de esta charla, me gustaría dejarles claro que el hiperandrogenismo, la adiposidad abdominal y la resistencia a la insulina son las responsables del riesgo cardiovascular en las pacientes con síndrome ovario poliquístico, que es obligatorio y es esencial valorar este riesgo cardiovascular y metabólico en el manejo del poliquístico. La prevención primaria requiere la modificación del estilo de vida y el manejo agresivo de los factores de riesgo cardiovascular ya existentes, sobre todo porque tengan en cuenta que aparecen muy tempranamente. No es lo mismo desarrollar una diabetes mellitus tipo 2 a los 50 años que ser ya diabética con 28, 29 o 30, y que las estrategias farmacológicas dirigidas a mejorar la resistencia a la insulina, pero también el hiperandrogenismo, pueden contribuir a la prevención del riesgo cardiovascular en el síndrome ovario poliquístico. Y nada más que destacarles la participación esencial del doctor Manuel Luque Ramírez en todos los datos que le he presentado. Muchas gracias. Agradecerte la charla y la extensa revisión que has hecho. Muchas gracias, gracias Héctor. Gracias a ti, Iván. Y gracias a todos.